Estimados alumnos, un cordial saludo nuevamente para todos ustedes. He recibido algunos mensajes de ciertos estudiantes que me piden profundizar un poco más sobre el proceso paso a paso para poder realizar su evaluación de proyectos, que es la materia en la cual estoy impartiendo ahorita a ustedes. Básicamente hasta el día de hoy, ¿sí? Ustedes ya debieron haber escogido cuál es el proyecto que van ustedes a desarrollar en lo largo de este semestre. Básicamente, cuando me refiero al proyecto, puede ser de dos tipos. Un proyecto de carácter social, el cual no tiene fines de lucro, sino que busca mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. Y muchos de esos proyectos los vemos pues ahora mismo con el gobierno de Rafael Correa y ahora con el gobierno de Lenín Moreno. ¿Sí? Adicionalmente, existen otros proyectos que son los que más me identifico, que son los proyectos de carácter privado. Estos sí tienen fines de lucro y buscan una rentabilidad a largo plazo, ¿sí? Una vez que tú escojas qué tipo de proyecto vas a desarrollar, ¿sí? Yo te aconsejo básicamente que si te vas a ir por el lado de la parte privada, ¿sí? Tú realices tres tipos de análisis fundamentalmente. El análisis técnico, número 1, el análisis económico, como punto 2, y el análisis financiero. Todo proyecto o toda evaluación de proyecto tiene estos tres pilares fundamentales que tienes que tomarlos en cuenta sí o sí. No te olvides, antes de empezar a explicar brevemente estos tres pilares, no te olvides que un proyecto lo que busca es quizás la mejora de un trabajo que de por sí ya se está realizando. Por ejemplo, ya tienes una maquinaria que se está produciendo, que está produciendo una determinada cantidad de productos, pero la maquinaria ya está obsoleta y tú necesitas mejorarla. Entonces, tu evaluación de proyectos es ver si con un mantenimiento de la maquinaria actual o versus la importación de una maquinaria nueva, cómo vas a generar más valor agregado, ¿sí? Para la empresa y rentabilidad en el mediano y largo plazo. Otro proyecto puede ser la implementación de una nueva idea, ¿sí? Quizás la fabricación de un producto alimenticio que no existe en el mercado, pero tú tienes la fórmula y los implementos para realizarlo. Entonces puedes evaluar si crear este nuevo producto es rentable o no y si es factible o no colocarlo, producirlo en el mercado ecuatoriano o quizás en el mercado internacional, ¿sí? Entonces son estas ideas que tú tienes que ponerte a pensar antes de escogerla. Regresemos ahora con los tres pilares que yo te mencionaba. No te olvides, análisis de factibilidad técnica, económica y financiera. En el análisis de factibilidad técnica, tú tienes que recordar, ¿sí?, que el pilar o la subcategoría más importante es el análisis de mercado. Porque suponiendo que escogiste realizar un producto nuevo, tú tienes que en este análisis de factibilidad técnica ver si vas a tener mercado donde colocar tu producto. ¿Sí? Tienes que hacer un análisis de mercado. En este análisis de mercado tienes que ver cuáles son tus potenciales clientes, ¿sí? Tienes que ver cuáles son tus competidores, realizar un pequeño análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que es el FODA, y el análisis de las fuerzas de Porter. Básicamente con esto tú podrás concluir si tu análisis de mercado te lleva a ti a pensar que tu producto va a ser realmente acogido y demandado por tus potenciales clientes. En el análisis de factibilidad económica, básicamente lo que yo sugiero es ver dos tipos de variables, las variables de ventas y las variables de costos de ventas. O sea, cuánto me cuesta a mí producir mi producto y a qué precio lo voy a vender. Y de acuerdo a eso ver si es que yo voy a tener utilidad en el giro de mi negocio. Y con eso yo determinaré si es económicamente viable. Por ahí. Y el análisis financiero, yo aquí sugiero, más allá de la utilidad, ir determinando cuáles son los gastos administrativos, de ventas y financieros que se van a incurrir para que este proyecto obviamente sea sólido en el tiempo, porque no se estima que un proyecto pues se lo cree para que simplemente en un par de años se cierre, ¿no? Sino que dure con el tiempo. Esa es la idea de todo proyecto cuando se implementa. Entonces en la factibilidad financiera, cuando tú ya determinas tus ventas, tus costos, que lo sacas del análisis económico y aparte le incluyes los gastos administrativos, los de ventas, los financieros, porque puede ser que necesites capital de trabajo para poder empezar a operar tu empresa o tu proyecto en vivo. No es menos cierto que el análisis financiero también considera otras variables, que es el análisis TIR, el análisis del valor actual neto, ¿sí? Y el análisis del payback.
básicamente yo te recomiendo ver esos tres factores, esas tres variables, para consolidarte una vez más el criterio de que tu proyecto es rentable. En el valor actual neto, tú tienes que ver que sea mayor a cero. En la tasa interna de retorno, obviamente tiene que ser una tasa más atractiva de la que poner en el banco tu dinero o el monto de la inversión que vas a realizar para darle vida a tu proyecto. Y el payback, que no es otra cosa, estimado alumno, que es los números o los periodos en los cuales tú vas a recuperar tu inversión.